Bienvenidos a la predicación dominical de Paz Divina. Inicio enviando saludos. Saludos a Tamarita. Hola Lea, ¿cómo estás Lea? Muy bien, hoy vamos a ver la predicación basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 32 al 34. Y el título de la predicación dominical del día de hoy es Cerca. Dice el texto: iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos más allegados no salían de su asombro, pero los que seguían detrás de ellos iban con miedo. Jesús se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Dice Jesús: como ustedes pueden ver, estamos subiendo a Jerusalén, y el representante de la humanidad va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los escribas, maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días se levantará. Todo esto es lo que Jesús les dijo, con una claridad y con una sencillez tan asombrosa que nos va a llevar también varias predicaciones podernos sumergir en esto. Pero la primera frase llama y capta nuestra atención de la predicación del día de hoy. Iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos más allegados no salían de su asombro, pero los que seguían detrás de ellos iban con miedo. Subiendo a Jerusalén. Esta no es una simple frase para indicar movimiento. Esta no es solamente una frase más de este Evangelio de Marcos. Esta es la frase. Subir a Jerusalén es la frase. Es esta frase que tiene un profundo significado teológico para la historia de nuestra salvación, porque esta frase es central en el ministerio de Jesús. Es la frase que define el destino, la meta, el punto final a donde va a llegar Jesús. Todo el proyecto de que Dios tomara forma humana y llegara a Belén y creciera con José y María en Nazaret y predicara y anduviera por Galilea y todo eso tenía como meta, como propósito, como guía. Lo que estaba siempre en el horizonte delante de Jesús era subir a Jerusalén. Subir a Jerusalén no es uno más de sus trayectos, no es uno más de sus itinerarios en el camino, no es una más de las ciudades a donde ir o visitar o predicar. Subir a Jerusalén era la meta de su vida, de la de Jesús. Esta frase señala la meta para Jesús. Primeramente, subir es geográficamente correcto, porque Jerusalén está edificada en lo alto de una meseta. Hay que subir para llegar a la ciudad. No importa de dónde vengas, tienes que subir para llegar a Jerusalén. Sin embargo, habla también de subir como metáfora de una meta por alcanzar. Es el destino programado para Jesús, al cual sube en señal de éxito. Así como ahora, bueno, no sé si ahora, pero antes, en nuestro lenguaje cotidiano, cuando nos preguntaban, oye, ¿cómo van tus negocios? ¿Cómo van tus asuntos? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Verdad? Decíamos, pues voy hacia arriba, voy en ascenso. ¿Okay? Otros decían, voy viento en popa. ¿Verdad? Pero como que algunos no entendíamos eso del viento y de la popa, y pues decíamos, mejor vamos hacia arriba, va en ascenso, mi carrera va en ascenso.
el negocio está subiendo o creciendo. ¿Okay? Todavía tenemos en nuestro lenguaje la idea de que subir es alcanzar un éxito, triunfar, progresar, avanzar. Subir a Jerusalén significa que todo en la vida de Jesús ha sido un éxito. Aunque humanamente podríamos decir, pero ¿qué éxito ha tenido Jesús si hasta cuando tenía mayor cantidad de seguidores Él los corrió y luego te pelea cada rato con los fariseos y anda de aquí para allá? Pero es que todo el plan de la vida de Jesús es llegar a Jerusalén. Así que ahora que Él sube hacia Jerusalén, Él está en el éxito de su vida. Es un triunfo al que está llegando. Jesús, al subir a Jerusalén, lleva a éxito su vida terrenal, pues para eso vino. Jesús vino para subir a Jerusalén. Sí para predicar, sí para sanar, sí para juntar discípulos, sí para multiplicar panes y sanar enfermos y resucitar uno que otro muertito, pero la meta, el propósito de Jesús al venir a la tierra era subir a Jerusalén. A lo largo de nuestra vida, nosotros podemos enumerar una serie de eventos a los que etiquetamos como éxitos o fracasos, como posesiones o carencias, como virtudes o, ¿qué es lo contrario de virtud? Defectos. Hay que tomar en cuenta que esas etiquetas nos las da nuestra sociedad, una civilización que vive en tinieblas y que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. O sea, no confíes mucho en las etiquetas de este mundo. ¿Okay? Cuando la gente te dice que eres un fracasado o que tienes defectos, te están comparando con unos modelos que en la mayoría de los casos son modelos ideales, o sea, no existen en la realidad. Y aunque te estuvieran comparando con alguien real o con una situación real, no es válido, porque tú llegaste a la tierra con un propósito divino. Tú que me estás viendo, y tú también, y el de atrás también. Me están viendo con un propósito. Bueno, llegaron a la tierra con un propósito. Están viendo esta predicación con un propósito. Y a lo largo de nuestra vida vamos por aquí, vamos por allá y como que nos resbalamos y como que nos tropezamos, ¿verdad? Pero sin importar los éxitos o fracasos, la evaluación que los demás o tú mismo tengas de tu vida, tú y yo tenemos una meta que alcanzar. Tenemos un propósito. Y vean, ese propósito puede definirse en un solo momento, en un instante. Y todo el resto de la vida, pues es para vivir. Ponte a pensar. El propósito de Jesús es subir a Jerusalén, llegar a la cruz. Todo el ministerio de Jesús, si nos atenemos al Evangelio de Juan, se resume en 3 años. Menos de 3 años. Ponle 3 años. Pero Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad. O sea, estuvo 30 años haciendo nada para 3 años de ministerio y subir a la cruz. Desde una perspectiva terrenal, humana, pareciera que la vida de Jesús no es tan pródiga, tan asombrosa, no escribió libros, no hizo algo espectacular. Lo que recorrió, muchos de nosotros hemos recorrido más kilómetros en nuestra vida de lo que recorrió Jesús a lo largo de toda su existencia. Algunos de ustedes para salir de vacaciones recorren más distancia de todo lo que Jesús recorrió en toda su vida. Pero eso es exactamente lo que Jesús nos estaba enseñando. No fueron 30 años desperdiciados. Esos 30 años Jesús vivió. Porque la vida es vivir. Y seguramente disfrutó de la naturaleza, y disfrutó de un amanecer, y disfrutó de un atardecer, y disfrutó de lo que es la vida, porque la vida es vivir. Y cuando se cumple ese propósito marca toda la vida. Lo demás está en función de ese propósito. Hay un propósito, y para Jesús es subir a Jerusalén, la ciudad donde se habrá de cumplir el proyecto de Dios, que traerá la salvación a las personas de todo el mundo. Subir a Jerusalén es el éxito, el triunfo de la vida de Jesús. Muy bien, dice el texto que nos ocupa del Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 32. Jesús caminaba delante de ellos.
es una frase sumamente interesante en el Evangelio de Marcos que podríamos decir que casi dibuja la escena en la que tú te puedes imaginar a Jesús caminando delante de todos los demás discípulos. Porque Jesús va al frente, adelantándose a su destino, seguro de lo que hace. Jesús está absolutamente seguro de que tiene que subir a Jerusalén, de que ha llegado el tiempo, la hora divina, el kairos, el momento oportuno para subir a Jerusalén. Así que Jesús sube decidido, está seguro, y porque está seguro, afirma el paso, camina, se adelanta a los demás. Jesús va al frente, como el buen pastor que marca el camino para su rebaño. Va al frente porque va marcando el camino, y el que va al frente marca el camino, y los demás van siguiendo al que va al frente. Como Jesús es el buen pastor, Él se pone delante de todos y empieza a caminar, y los demás lo empiezan a seguir. Perfectamente normal, correcto. Jesús siempre va al frente. Al mirarlo, sabemos siempre a dónde ir. No importa que Jesús no nos diga hacia dónde vamos. Mientras podamos ver a Jesús, siempre sabemos a dónde ir. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va Jesús? ¿Y a dónde va Jesús? No importa. Eso no importa. Eso no importa. A veces los cristianos se enfrascan en grandes sumas y restas y profecías y consultan al Nostradamus y a otros tipos, ¿verdad? Para tratar de encontrar la fecha de ciertos eventos y cosas así. Y realmente no, eso no importa. Lo importante es a quién seguimos. Seguimos a Jesús. Y si estamos seguros de que estamos siguiendo a Jesús, no importa dónde va Jesús. A veces Jesús nos dirá, como es la historia de esta escena que nos va a ocupar un par de predicaciones, Jesús les va a decir con toda claridad a dónde van y qué va a pasar. Y eso nos debe quedar muy claro. Hay momentos especiales en la vida del ministerio de Jesús, en la vida de los profetas y en nuestra vida como congregación, en la que Jesús nos va a decir con toda claridad a dónde vamos, qué va a pasar, con todo tipo de señales y con todo tipo de argumentos. Pero a lo largo del camino, muchas veces Jesús simplemente nos va a decir, síganme. O ni nos va a decir nada, Él va a seguir, Él va a avanzar. Nosotros siempre tenemos que estar seguros de que estamos siguiendo a Jesús. Bien, Jesús va al frente y esto implica en ese momento soledad. Que Jesús vaya al frente implica en esta lectura soledad, porque todos los demás discípulos van atrás de Él. Jesús va al frente, en solitario, poniendo en orden sus pensamientos, como quien repasa su agenda para estar seguro de no dejar nada sin hacer. El hecho de que Jesús esté seguro de a dónde se dirige, eso mismo hace que se genere una distancia entre Él y sus seguidores. Y Jesús queda solo. Sí, atrás viene una multitud, no sabemos cuánta gente, pero es muy interesante que el texto aclara que no hay gente alrededor de Jesús, no hay gente al lado de Jesús, van atrás de Él. Dice el texto, los discípulos más allegados no salían de su asombro, pero los que seguían detrás de ellos iban con miedo. ¿Okay? Pero aclara el texto, Jesús caminaba delante de ellos. Y esa frase, delante de ellos, en griego, tiene una construcción gramatical muy especial, porque está definiendo que Jesús va adelante de todos los demás. O sea, en la misma línea donde va Jesús, no va nadie. El discípulo más cercano a Jesús va atrás de Él, no en la misma línea. Soledad. Pero es que igual te sucede a ti. Igual te sucede a ti. ¿Te ha sucedido o te está sucediendo? Aunque tengas 12 años de edad, ya hablaremos de eso en un par de lunes. Aunque tengas 12 años de edad, si tú sabes hacia dónde te diriges, si tú tienes convicciones firmes acerca de quién eres o qué es lo que quieres,
empiezas a darte cuenta que te empiezas a quedar solo o sola. Porque la mayoría de la gente no sabe a dónde va. No sabe realmente lo que quiere. Realmente. Cree saber lo que quiere. Pero lo que quiere se reduce a cosas materialistas promovidas por la propaganda imperialista. Creen que saben lo que quieren, aunque realmente están siguiendo espejismos. Y como todos están siguiendo espejismos, pues más o menos están todos ahí dando vueltas, ¿verdad? Y mientras todo el mundo está dando vueltas, siguiendo espejismo y tomándose fotos, ¿verdad? De que son felices y aparentando felicidad y alimentando esa propaganda de una felicidad etérea, una felicidad que no existe, tú sabes a dónde te diriges, sabes a quién sigues, porque como lo dije en otra predicación, todos estamos siguiendo a alguien o a algo y nosotros seguimos a Jesús. Entonces, si tú has decidido seguir a Jesús y has decidido hacer lo que Jesús dice, rápidamente te adelantas. De repente te das cuenta que estás un paso adelante de los demás o que de plano estás caminando en otra dirección, que ya todo tu grupito está caminando en una dirección diferente o está siendo más bien arrastrado por la corriente de este mundo. La corriente, o sea, el fluir de este mundo, no la corriente, la otra, la corriente, no, yo hablo del fluir de esta civilización. Nuestra civilización actual está siendo llevada por un fluir promovida por la propaganda imperialista y está siendo llevada, arrastrada, persiguiendo espejismos de felicidad. Es felicidad materialista, pero tú no. Tú sabes a quién estás siguiendo y tú pones atención a lo que Jesús nos está queriendo decir y tú vas repasando en tu mente lo que estás aprendiendo y como les dije la otra vez, estás armando piezas como si fuera un rompecabezas y juntas una pieza con la otra y un día escuchas una noticia o un documental y como que esa pieza encaja con todo lo que se está diciendo y tú empiezas a ir en otra dirección. La soledad que estás enfrentando bien puede ser la soledad de Jesús, la soledad del que sabe a dónde se dirige, del que sabe cuál es el propósito en su vida. Que a lo mejor no lo tienes tan claro en tu mente o a lo mejor no lo sabes expresar a otras personas, pero se puede resumir en algo muy simple. Quiero seguir a Jesús. Quiero hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Ya ese solo hecho, aunque te pregunte, ¿y cuál es esa voluntad? No, pues todavía no sé bien, pero yo quiero hacer esa voluntad. Porque si tienes 12 años, 15 años, 18 años, hay un montón de gente a tu alrededor que ya te está preguntando ¿y qué vas a estudiar? ¿Ya qué te vas a dedicar? ¿Y de qué vas a trabajar? Y no esta carrera no te deja dinero, y esta sí te deja dinero, y que esto y que el otro, ¿verdad? Y a ti no te importa eso. A ti lo único que te importa es seguir a Jesús. Porque el seguimiento a Jesús, como bien lo sabemos todos nosotros a estas alturas, no implica que sepamos todos los detalles del itinerario que viene hacia adelante. Yo no sé qué voy a hacer durante 10 años o dónde voy a estar dentro de 20 años, ¿verdad? O qué va a ser de mí dentro de 50 años, no lo sé. Menos voy a saber qué va a ser de nuestro planeta dentro de 60 años, menos. Pero Jesús sí nos va poniendo ciertas marcas, ciertas señales, no para que andemos ahí adivinando ni nada, señales para que nosotros sepamos qué hacer. A veces Dios nos dice, no hagas esto, no te vayas por allá, ese camino ni va a existir en 20 años. A veces Dios nos dice, ni te preocupes por eso no va a tener la menor importancia en 10 años. Fíjate que nuestro buen pastor Jesús sí nos guía, sí nos empuja hacia un lugar, sí nos hace irnos hacia otro lugar, sí hace que nos demos cuenta que nuestra vida no va a ser igual a la de la gente de este mundo. Y por favor ya quítate de la mente esa idea de que Jesús ha venido a ayudarte a vivir tu vida tal y como los modelos de este mundo. No, Jesús va al frente y tú y yo hemos decidido seguir a Jesús, no que Jesús nos venga a ayudar a moldarnos a este mundo. Pues bien, Jesús va en solitario. Sí, muchos lo siguen, pero nadie está a su lado dialogando con él. Los suyos están enfrascados en pensamientos
y en sentimientos, ya lo veremos al rato, bueno, no al rato, sino en un par de predicaciones, están enfrascados en pensamientos y sentimientos que los distraen y no alcanzan a percibir la solemnidad del momento. Toma nota de esto o tómalo en cuenta, porque dentro de 2 o 3 predicaciones lo vamos a ver. Los discípulos están distraídos con pensamientos y sentimientos que les impiden alcanzar a percibir la solemnidad del momento. Si realmente estuvieran poniendo atención, se darían cuenta que hay algo diferente en Jesús, algo diferente en su rostro, en su manera de caminar, en el avance. Tanto es así que él se detiene y tiene que decirle a los 12 discípulos: hey, fíjense, vamos a Jerusalén y va a pasar esto, esto y esto. Se los tiene que decir con toda claridad, porque Jesús se da cuenta, o sea, estos están en otro rollo. Y la reacción de los discípulos va a demostrar que ellos estaban completamente perdidos en el espacio. ¿Quién sabe en qué espacio? Porque no estaban con Jesús. El estar ellos tan preocupados en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus afanes, les impedía ver a Jesús. Seguían a Jesús, pero no se daban cuenta. No se daban cuenta. Y no necesariamente es falta de amor. Tú puedes amar mucho a una persona, a tu pareja, a tus hijos, a tus papás, a alguien muy cercano a ti, y no te das cuenta que él ha cambiado, que ella ha cambiado, que su rostro es diferente, que tiene una mirada diferente, quizás porque está pensando en algo en especial y tú ni cuenta te das. ¿Por qué? Porque tú estás afanada, preocupado, con otros pensamientos. Nos distraemos. Y precisamente en esta era que estamos viviendo, en esta situación que estamos viviendo hoy en día, es extremadamente fácil distraernos. Es muy fácil que nosotros nos distraigamos con cualquier cosa y perdamos de vista lo que es realmente importante. Sus discípulos no alcanzaban a percibir la solemnidad del momento. Se estaban perdiendo de un momento formidable en la vida de Jesús por estar preocupados y distraídos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos están distrayendo. Y tú ya lo sabes, que nos ponen un montón de cosas para distraernos mientras las grandes élites que gobiernan hacen cosas que tú ni te enteras, y cuando te enteras ya sucedió. Y te agarran descuidado porque tú estabas distraído siguiendo otras noticias que al final eran noticias falsas, solo para distraernos, mientras realmente lo importante se estaba haciendo y nosotros ni preparados estamos. Una mente preparada puede discernir lo que está sucediendo y puede actuar en consecuencia, puede saber qué es lo que tiene que hacer. Por eso tú y yo estamos recibiendo palabra divina. Esa palabra divina nos mantiene alertas, atentos a qué es la verdad, a qué es lo que tenemos que hacer. Pero si mientras está la predicación tú estás distraída con otras cosas, o estás sumergida en tus pensamientos o en tus preocupaciones, termina la predicación y no supiste ni de qué se trató, y por tanto quedas exactamente igual, tantito peor. Sigues a Jesús, pero no sabes ni por qué lo sigues, ni a dónde va, ni de qué se trata. Cuidado, porque una distracción puede hacer que te vayas. En serio. El estar ensimismada, inmersa en tus pensamientos, en tus preocupaciones, en tus querellas, en tus conflictos, puede hacer que cuando acuerdes tú ya te fuiste por otro lado, siguiendo un falso profeta o siguiendo la corriente de este mundo. Aguas, porque tú puedes creer que sigues en la verdad y sin embargo te estás alejando. Pon atención a la predicación, pon atención al mensaje que Jesús nos da, para que sepas qué es lo que está pasando. No te distraigas ni con pensamientos ni con sentimientos que solamente nos distraen. Concéntrate en lo que es realmente importante. El Evangelio aquí no distingue entre grupos de seguidores. Menciona al grupo sin más detalle. Solo de aquellos que iban más cerca de él se dice que estaban asombrados.
pero aquellos que estaban detrás de ellos estaban llenos de miedo. Adelante va Jesús, a su lado nadie, atrás de él los discípulos asombrados, pero más atrás otros discípulos con miedo. Fíjate, qué interesante. La única distinción del grupo es que mientras más miedo sentían, ponga atención, toma nota, entre más miedo sentían, más se alejaban de Jesús. ¿Lo anotaste? Entre más miedo sentían, más se alejaban de Jesús. Lo seguían, sí, pero a cierta distancia. Mientras que los más valientes o los no tan miedosos procuraban caminar más cerca de Jesús. Y más cerca de Jesús, pues se escucha mejor lo que dice Jesús. Y conforme te alejas, pues ya no se escucha bien. ¿Qué significa eso para nosotros el día de hoy? Que nuestras dudas, nuestra falta de entendimiento, nuestra debilidad para confiar en el Eterno, todo eso nos aleja de Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto. Jesús va caminando y Él va con paso firme, Él va decidido. Yo voy a Jerusalén, subo a Jerusalén. Pero sus seguidores, entre sus pensamientos y preocupaciones, empieza a surgir en ellos el miedo, porque la duda provoca miedo. ¿Lo anotaste? La duda provoca miedo. Y entre más dudas, más miedo se genera y empiezas a caminar más despacito o empiezas a dar pasos hacia atrás. Y aunque camines más despacito y tú digas, no, pues yo sigo caminando, sí, pero caminas más despacito y Jesús va caminando más rápido. Entonces cada vez hay una distancia más grande entre Jesús y los discípulos que tenían miedo. Seguían a Jesús, pero cada vez Jesús está más al frente. Eso es exactamente lo que no nos debe de pasar a nosotros. Debemos de apretar el paso para seguir a Jesús y alcanzarlo y estar al lado de Jesús. Y no que nuestras dudas nos empiecen a alejar de Jesús. Seguimos siendo discípulos de Jesús, pero de lejitos. Y esto es trágico para nosotros, pues nos priva del gozo de la salvación y hasta nos puede hacer perder el rumbo. Por eso, acércate más a Jesús, abandona el miedo. El miedo es lo que te está alejando de Jesús. Es el miedo lo que no te permite escuchar el mensaje de Jesús. Es el miedo lo que está haciendo que no logres entender lo que significa la predicación profética de Nahum o el discipulado del Salmo 51 o lo que estamos viendo en el Evangelio de Marcos. Este miedo en la sociedad que nos rodea va a crecer. Se los he dicho durante meses. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Y no es para darles miedo, es precisamente para que no te dejes ahogar en el miedo de lo que viene en nuestra sociedad, sino para que podamos acercarnos más a Jesús y podamos seguir a Jesús. Asombro y miedo es lo que embarga el ser interior del grupo de los discípulos, al tiempo que Jesús avanza decidido para enfrentar su destino. ¡Qué contraste tan enorme! Jesús, decidido, firmemente avanza hacia Jerusalén. Sus discípulos, llenos de miedo, cada vez se alejan de Jesús. Se está formando una tensión cada vez más fuerte, como quien jala una liga, una gran tensión entre Jesús, decidido, alegre de hacer la voluntad divina, y los discípulos llenos de miedo. Miedo producido por las dudas. Y estas dudas no tienen tanto que ver con el mensaje de Jesús, ya lo veremos, no tienen tanto que ver con el mensaje de Jesús como con la forma en la que ellos, los discípulos, con atención, querían ajustar el mensaje de Jesús a el mundo, la civilización y los espejismos que los rodeaban. Para los discípulos de Jesús, el gran espejismo era el Mesías que vendría a liberarlos del yugo romano y a conquistar el mundo entero.
Ese espejismo era para ellos un dogma. O sea, no lo cuestionaban, no se quitaban de la mente esa idea, y ellos, cuando escuchaban hablar a Jesús, trataban de ajustar las palabras de Jesús a ese espejismo, y eso es exactamente lo que les pasa a algunos de ustedes, que no quieren abandonar supersticiones, miedos, rituales, tradiciones, que todavía tienen la esperanza de regresar a como estábamos en el 2019, todavía tienen la esperanza de regresar a como estaba todo antes, todavía tienen la esperanza de un mundo feliz, y sabes a lo que me estoy refiriendo, y si no, búscalo, un mundo feliz. Todavía tienen esta esperanza de construir una vida de felicidad basada en el materialismo que vende la propaganda imperialista. Y eso te va a provocar dudas, y las dudas te provocan miedo. Pero ¿por qué ellos están haciendo esto? ¿Y por qué ellos están haciendo lo otro? ¿Y por qué allá se está predicando de esto? ¿Y por qué estos están haciendo esto otro? El miedo, las dudas nos están alejando de Jesús. Todo lo que Jesús ha enseñado en palabras y en hechos los ha llevado del asombro al miedo. Fíjate qué curioso. En vez de que los haya llevado del miedo al gozo de la salvación, ha sido al revés. Los ha llevado del asombro, ¡qué formidable lo que hace Jesús!, al miedo. Miedo no por lo que hace Jesús, miedo no por lo que dice Jesús, sino porque ellos ven que sus espejismos cada vez les quedan más lejos. Entonces Jesús no nos va a ayudar a llegar a ese espejismo. Claro que no. ¿Cómo crees que Jesús te va a ayudar a llegar a un espejismo? Nunca vas a llegar a un espejismo no existe. Lo único que haces cuando persigues un espejismo es internarte en el desierto y morirte de sed. ¿Cómo crees que te va a ayudar Jesús para eso? Al contrario, te va a jalar para que no sigas corriendo tras los espejismos. Y cuando sientes ese jalón es cuando tú sientes esa tensión en tu vida. Aguas, fíjense muy bien. Todo lo que Jesús ha enseñado en palabras y en hechos los ha llevado del asombro al miedo, pues sus ideas dogmáticas, sus ritos y tradiciones han sido trastornados hasta los cimientos. Jesús les ha mostrado la verdad de Dios y ha sido como luz en las tinieblas, pero en vez de gozo tienen miedo. Así somos muchas veces. Así somos muchas veces. Cuando se nos revela que Jesús, nuestro buen pastor, nuestro Dios eterno, que ha creado y sustentado la vida, no nos pide sacrificios ni rituales y que la religión es puro cuento, muchos de nosotros, en vez de gozarnos y bailar de alegría, nos da miedo. Y entonces, y las penitencias, y los ayunos, y los sacrificios, así somos los seres humanos. La luz de la verdad nos ilumina y decimos, apaga la luz porque me encandila la luz. No, hombre, acostúmbrate a la luz. Acostúmbrate. Es natural que en las primeras etapas del seguimiento a Jesús, cuando apenas comenzamos a entender su mensaje de amor, nos asombremos y hasta tengamos miedo, pues descubrimos que hemos estado persiguiendo espejismos. Eso es el gran descubrimiento que hemos hecho en los últimos 12 meses. Si no es que desde antes, pero particularmente en los últimos 12 meses hemos descubierto que la mayoría de nosotros hemos estado persiguiendo espejismos. Pero la clave es que a pesar del asombro y a pesar del miedo, debemos seguir a Jesús, debemos perseverar en seguir a Jesús, aunque tengas miedo. Agárrate de otro y vámonos, agárrate de mí, vente, vámonos, vamos a seguir a Jesús. Sigamos a Jesús, con miedo, con asombro, con gozo de la salvación, como sea, pero vamos a seguir a Jesús. Deja de andar dando vueltas por otro lado. Vamos a seguir a Jesús. Jesús hace un alto en el camino. Todos comienzan a hacer preparativos para comer y descansar. Pero Jesús llama aparte a los 12.
a los que Él ha elegido para una instrucción más detallada, pues ellos habrán de instruir al resto de los discípulos. Pues no que en el reino de Dios todos somos iguales. Pues sí, pero hasta ahí en Mafalda dice que hay de iguales a iguales. Y Jesús eligió a 12 para poderlos instruir de una manera más personal, más privada. Y no los eligió porque fueran mejores que los otros. Los mismos evangelios se esfuerzan en demostrarnos que los 12 apóstoles no eran mejor que los demás discípulos. No los eligió porque fueran mejor preparados, más intelectuales, más espirituales. No, hombre. Los eligió porque Él quiso. Y de una vez te lo digo y te lo digo con toda claridad. A ti que me estás escuchando, no es casualidad ni accidental que estés viendo este video de esta predicación. Tú estás viendo esta predicación porque has sido elegido por el Eterno. Piensa lo que quieras. Pero tú has sido elegido por el Eterno para escuchar esta predicación. ¿Por qué tú y no otro? No sé. No sé, pero somos poquitos los que vemos estos videos. Y tú has sido elegido para recibir esta instrucción. Ya lo que hagas con ella es otra cosa. Pero los llama y les anuncia por tercera vez, y lo pongo con signos de admiración, por tercera vez el destino que le espera en Jerusalén. Esta va a ser la tercera vez que Jesús les anuncia con toda claridad el destino que le espera en Jerusalén. Fíjate bien. Jesús, con toda claridad, les explica a los 12 lo que les espera en Jerusalén, para que no los tomen por sorpresa esos eventos. Fíjate. Dice en el libro del profeta Amós, busca la cita porque siempre se me olvida, que Dios no hace nada sin comunicárselo a sus siervos los profetas, y obviamente para que los profetas lo comuniquen al pueblo. 40 años antes, a través de Nahum, Yahvé le dice a los habitantes de Jerusalén que el imperio va a caer. ¿Para qué? Para que la gente de Jerusalén no los agarre desprevenidos, para que 40 años antes empiecen a desligarse de prestamistas, comerciantes, del sueño de querer vivir en Nínive y comprarse una casa con alberca en Nínive, para que empiecen a liberarse de pociones mágicas y de maldiciones y de ídolos y de hechizos y todo eso, para que se den cuenta que todo lo que les han dicho de Nínive es pura mentira, y para que cuando caiga el sistema ellos puedan estar tranquilos sin miedo. 40 años antes Jesús les dice a sus discípulos que viven en Jerusalén: miren, cuando pase esto, esto y esto, ustedes agarren sus tiliches y váyanse. Es más, Jesús les dice, ni siquiera bajen por sus cosas, váyanse. No les da todos los detalles, pero les dice lo suficiente para que ellos puedan entender. Y obviamente cuando se dieron los eventos, salieron y se salvaron. Jesús les dice a sus discípulos con toda claridad: miren, va a pasar esto y esto y esto. ¿Para qué? Para que no les agarren descuidados los eventos. ¿A qué le tenemos miedo, hermanos? Si sabemos escuchar la voz de Dios en las predicaciones, vamos a poder recibir las instrucciones precisas y Jesús nos va a decir lo que va a pasar. Jesús nos va a decir lo que va a pasar. ¿Me escuchaste bien? Jesús ya nos está diciendo lo que va a pasar. Y si tú piensas que no, pues empieza a revisarte las predicaciones del 2020 que están grabadas en YouTube, las transmisiones en vivo, las predicaciones dominicales, y verás que cuando las comparas con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, vas a decir: oye, sí es cierto, Jesús nos está diciendo lo que va a pasar y lo que está pasando, para que no nos agarre descuidada esta situación, pero sobre todo para brindarles confianza. Jesús les dice a sus discípulos lo que va a pasar para que ellos tengan confianza y para que el miedo no los absorba. Jesús está siendo suficientemente claro con nosotros a lo largo de todas estas predicaciones para que tengamos confianza y no seamos víctimas del miedo. Deben abandonar el miedo.
Fíjate, el énfasis que está teniendo esta predicación sobre el miedo. Debes abandonar el miedo, pues claramente les dice que resucitará. Jesús con toda claridad, bien claro, les dice claramente que Él va a resucitar. O sea, les está diciendo, ustedes no tengan miedo, miren, me van a hacer esto y aquello, pero voy a resucitar. Era para que ellos, cuando empezaran a ver que las autoridades religiosas arrestaron a Jesús y lo condenaron a muerte, y empiezan a pasar las cosas tal y como Jesús las dice, ellos puedan decir, al tercer día va a resucitar. Y esa es nuestra confianza. No, hombre, llenos de miedo, encerrados. Jesús nos está diciendo, para que no tengamos miedo, con toda claridad, Él se va a levantar de entre los muertos. Ellos solamente deben esperar y confiar. Nosotros simplemente debemos esperar y confiar. Tener los oídos bien atentos para que cuando recibamos instrucción divina podamos estar completamente seguros de que es Jesús el que nos está hablando y saber lo que tenemos que hacer. Aunque todo el mundo vaya en otra dirección, aunque todo el mundo vaya en otra dirección, nosotros sabemos a quién estamos siguiendo. La enseñanza de Jesús no es para atemorizarnos, no es para que andes aterrado y que hoy no puedas dormir por el apocalipsis zombie, que quién sabe qué. No va a haber ningún apocalipsis zombie, te lo aseguro. Te lo aseguro, no va a haber ningún apocalipsis zombie. Zombies, tampoco va a haber zombies, tampoco. La enseñanza de Jesús no es para atemorizarnos, es para brindarnos confianza en medio de las peores tormentas de la vida. Mira lo que está escrito aquí. Mira lo que está escrito aquí para que hoy recibamos esta palabra. La enseñanza de Jesús no es para atemorizarnos, es para brindarnos confianza en medio de las peores tormentas de la vida. Pero tenemos que escucharlo. Tenemos que escucharlo. Los discípulos, y en especial los 12, debieron permanecer firmes ante los trágicos eventos que llevaron a Jesús a la cruz y a la muerte, pues todo se fue cumpliendo tal y como Él les dijo, por lo que debieron esperar expectantes y alegres su resurrección. Pero, como lo veremos más adelante, esto no fue así. Prevaleció el miedo, que se convirtió en terror, y todos huyeron. ¿Cuántos ya están huyendo, aterrados, buscando consuelo en donde les hablen bonito y anestesien su conciencia? ¿Cuántos están corriendo tras los espejismos de este mundo a ver qué logran rescatar de lo que antes era la vida, antes de toda esta situación? ¿Cuántos estamos atentos escuchando lo que Jesús nos dice de una nueva realidad? No de una nueva normalidad, sino de una nueva realidad. Y si es nueva, pues no tiene que ver con lo antiguo. ¿Me escucharon? Todos se desanimaron, todos, y nadie, a lo mejor Juan un poquito, pero por lo menos estuvo ahí al pie de la cruz, pero nadie esperaba la resurrección de Jesús, nadie. Bueno, aquí entra una de las paradojas de la vida. Los sacerdotes que mandaron matar a Jesús se vuelven a reunir y dicen, acuérdense que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. O sea, esto no era algo que Jesús dijo en secreto. Se los dijo a los 12, pero también lo dijo públicamente. Los sacerdotes, el Sanedrín que mandó matar a Jesús lo sabía. No era un secreto. Y ellos dicen, acuérdense que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Vamos a mandar poner guardias, no sea que los discípulos se roben el cuerpo de Jesús y luego digan que resucitó. O sea, ¿cómo es posible que pongan más atención los enemigos de Jesús que los amigos de Jesús? Pero nadie esperaba la resurrección de Jesús. Nadie escuchó a Jesús. Nadie. El miedo los alejó y olvidaron. El miedo los empezó a alejar. Jesús todavía ni llegaba a Jerusalén y los discípulos ya caminaban de lejitos.
Y ese miedo que los alejó terminó por crear en ellos olvido. Se olvidaron de que Jesús dijo que iba a resucitar. Nadie está escuchando a Jesús. Lo dije entre admiración y pregunta, porque quiero que sea más bien una pregunta. ¿Nadie está escuchando a Jesús? Yo espero que sí. Que no sea una admiración, sino una pregunta que ustedes puedan contestar. Sí estamos escuchando a Jesús. Sí lo estamos escuchando. Y tanto lo estamos escuchando que estamos confiados y no tenemos miedo. Y ya sabemos que la mitad de lo que estamos escuchando por allí es mentira. Y la otra mitad es exageración. Y nuestra confianza está puesta en Jesús, no en que las cosas regresen a la normalidad. Amén. Jesús no iba a actuar a escondidas de los suyos. Jesús no va a actuar a escondidas nuestras. Somos sus discípulos. No somos mejores ni peores que los que siguieron a Jesús en su vida terrenal. Somos sus discípulos y Jesús no va a actuar a escondidas nuestras. Tenlo por seguro, eso es palabra de Dios para nosotros hoy. Jesús no va a actuar a escondidas nuestras. Les advirtió de todo lo que iba a pasar para que tuvieran confianza en Él. De la misma manera nos va a advertir de todo lo que va a pasar para que tengamos confianza en Él. Pero ellos no supieron escuchar, pero nosotros sí sabemos escuchar a Jesús. Gloria a Dios por eso. Gloria al Eterno por eso. El miedo nos hace sordos. Que el miedo nos hace sordos. Anótalo. El miedo nos hace sordos. Apaga nuestra mente. Nos aleja de Jesús y de su paz. Ponga atención. Jesús nos habla para advertirnos de peligros. Aquí está escrito. Nos anticipa lo que Él va a hacer. Aquí lo escribí, aquí está escrito. Él nos anticipa lo que va a hacer. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo de los profetas. A veces los profetas eran un poco ambiguos. A veces los profetas eran extremadamente precisos. Y después la historia confirma que el mensaje de los profetas se cumplió. Y que el mensaje de Jesús se cumplió. Y lo que Jesús nos está diciendo se va a cumplir. Y se está cumpliendo. Él nos habla para brindarnos paz en medio de la tormenta. De la tormenta que se avecina, Jesús nos habla para traernos paz. Confianza absoluta en Él. Pon tu confianza absoluta en Él. Lo único importante, tu prioridad, es escuchar atentamente la predicación de la palabra divina. Entre más lejos, más miedo. Escríbelo. Entre más lejos, más miedo. Entre más lejos estés de Jesús, más miedo se siente. O al revés, entre más miedo sientas, ese es un claro indicativo de que estás ya rete lejos. Pero pastor, yo no me pierdo ninguna predicación. ¿Y qué haces mientras está la predicación? Porque si no estás poniendo atención, ¿de qué sirve que no te pierdas ninguna predicación? Pon atención. Enfócate en la predicación, no en lo demás. La hora de la predicación es la hora de escuchar a Yahvé hablándonos a nosotros. Ya el Señor nos quitó todo tipo de distracciones para que nos concentremos, nos enfoquemos. Acerquémonos a Jesús. Escucha su enseñanza. Pon atención a sus instrucciones. ¿Cómo vamos con nuestra alabanza semanal de gratitud? ¿Cómo vamos con admirar la creación? Jesús nos habla día a día para que confiadamente estemos en paz. Él se levanta y nos levantará siempre en su amor y en su gozo. Esa es nuestra confianza. Por eso, Señor Jesús, nos acercamos a ti para escuchar con claridad. Háblanos
y dinos cuáles son tus instrucciones, lo que tú quieres que hagamos. Habla con claridad, porque a veces nos distraemos con tanta facilidad. Verifica, comprueba tu palabra en nosotros, para que podamos con seguridad escucharte y saber lo que debemos hacer, las decisiones que debemos tomar, lo que debemos soltar, y entender que si nos sentimos solos, es muy probable que sea porque te estamos siguiendo a ti y porque estamos convencidos de que te estamos siguiendo a ti y no estamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Guíanos y llénanos de tu paz en Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz, bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos para vida en plenitud las instrucciones divinas, y acompañados de estos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro Salvador. Amén. Señor Jesús, buen pastor, reúne a tu rebaño, alcanza a esas ovejas dispersas, intégranos alrededor tuyo y permítenos deleitarnos al escuchar tu dulce voz. Háblanos con ternura y llénanos de tu paz. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai Raham.